¿Usted participaba en su condición de? Ministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Y digamos, como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para un proyecto que iba a costar cerca de 8.000 millones de dólares, ¿qué actividad especial le provocaba, dada su cartera, en este proyecto? La conformación del Consejo Directivo convoca está también el Ministro de Agricultura, por ejemplo, estaba el Ministro de Transportes. No le pregunto por la legalidad o la legitimidad No. de su participación, no. De pronto me despierta curiosidad el hecho de que, por ejemplo, en el tema de la interoceánica usted no haya tenido el mismo interés y la misma diligencia de participación como el que sí muestra en este proyecto, a pesar de su cargo. Bueno, nuevamente, no hemos tenido ningún especial interés en este tema. Como digo, asistía a las reuniones y pues participaba en las reuniones. Si en todo caso la pregunta sería ¿por qué asistía a las reuniones del Consejo Directivo? Porque era parte de mi obligación. ¿Qué actividad especial provocaba que un ministro de Estado encargado de la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento asista de manera tan diligente? A las reuniones del Consejo Directivo. A las reuniones del Consejo Directivo, yo diría que el íntegro de miembros del Consejo Directivo, en sus diversas carteras, tenían la misma frecuencia, era parte de nuestra obligación el asistir. No tenía ningún interés especial en este proyecto en concreto, para ir directamente sobre el tema, ninguno en particular. Usted aprobó el plan de promoción del proyecto, ¿sí? Así es. ¿Tuvo alguna duda sobre la suficiencia del mismo? Sí, tan es así que cuando se planteó contratar a una empresa de primer nivel para que analice y para que pudiera, digamos, cautelar que tuviéramos la información suficiente, pues estuve de acuerdo en que se apruebe esto. Cuando se vio que se necesitaba más tiempo, pues se concedía más tiempo, pues eso son las ampliaciones de cronograma. Pero ya digo, yo me quedé a menos de la mitad, porque ni siquiera llegué a la parte en la que esta empresa consultora presentó sus estudios, no los conocí. Congresista Gino Costa. Presidente, en la misma línea de su interrogante, digamos, una aclaración, si nos puede ayudar el ingeniero. ¿Cada proyecto tiene su propio consejo directivo o es el consejo directivo de Proinversión que se reúne y ve los 12 proyectos que en ese momento está llevando a cabo Proinversión? Señor Cornejo. Señora Presidenta, es un solo, los mismos ministros ven todo. Los mismos ministros ven presas, los mismos ministros ven carreteras, los mismos ministros ven saneamiento, ven gas, ven aeropuertos, todos ven todo. O sea, no es que uno elige qué proyectos ve o qué proyectos no ve. Lo que va cambiando es el comité especial y los técnicos asignados. Eso va cambiando por especialidad para cada tipo de proyecto. Por eso el comentario es que, digamos, es muy difícil llegar a la conclusión que me parece que usted llega en el sentido de que por asistir a las reuniones el ingeniero estaría dando muestras de un interés especial por el gasoducto, porque en realidad en las reuniones de Proinversión se veía, entre otros, el gasoducto, pero también una docena de otros proyectos de inversión. Estamos formulando cuestiones, sí, no hay problema, congresista. Nos comentaba que sí tuvo dudas sobre la suficiencia del plan de promoción del proyecto y nos estaba describiendo las acciones que tomó al respecto, señor Cornejo. Sí. Perdón, Presidenta, por su intermedio. Que el proyecto era un proyecto complejo, un proyecto grande como se menciona, y por eso me pareció bien en su momento que se contratara una empresa, digamos, reputada, internacional, Wood Mackenzie, que es la que finalmente se contrató. Y como también comenté, luego que se contrató, pues se dejó trabajar porque ya no hubo más actuaciones del Consejo Directivo, es decir, para poder decidir, perdonen, se necesitaba información. Yo ya no estuve, yo ya me retiré del Consejo Directivo antes que esta empresa especializada, Wood Mackenzie, presentara los resultados de sus estudios. O sea, usted ya no estuvo para cuando se presentó los resultado. Estudios, no estuve en la parte, pero digamos, ¿el plan de promoción del proyecto garantizaba suficientemente la participación de las mejores empresas a nivel mundial? El plan de promoción lo que establece es, en verdad, criterios generales. Establece los componentes del proyecto, establece el plazo del contrato, que sin embargo está sujeto
a que los estudios lo confirmen. Los estudios pueden recomendar que se acorte el plazo, que se alargue el plazo. Los estudios pueden recomendar que se cambie el plan de promoción y se incluya o se extraiga un componente. Pero lo que da es el lineamiento de cuál es, digamos, la estructura básica que va a tener el contrato, ¿no? Dentro de eso es quién va a pagar los costos, qué área va a comprender, son temas generales. Reitero, los detalles ya se van instrumentando a través de los estudios que se desarrollan. En este caso, efectivamente no estaban los elementos técnicos como para definir esos detalles, por eso es que se optó por contratar a una empresa especializada que diera esos contenidos. Usted aprobó las bases del concurso público del proyecto. Sí, las primeras bases, efectivamente. ¿Qué tiempo tomó decidir las bases para un proyecto de casi 8.000 millones de dólares? Las bases que maneja Proinversión son bases relativamente estándar, porque son lo que establecen las bases es el procedimiento del concurso. Los temas técnicos se van trabajando a lo largo del proceso y se van comunicando y poniendo a disposición de los postores. Entonces, ¿qué tiempo tomó? Perdóneme. ¿Qué tiempo tomó la elaboración de las bases? Como digo, las bases son más o menos estándar. Por eso, ¿cuál fue ese tiempo estándar? Yo no conozco, bueno, las bases las elabora el comité especial con sus técnicos. No, le estamos preguntando por el tiempo que tomó decidir las bases. Ah, decidir en las ya, bases. Correcto, muy bien. Cuando reparten las carpetas para las sesiones, se reparten con días previos y las carpetas se entregan a los asesores en cada ministerio y ellos son los que van viendo los contenidos, los documentos que están, ahí evalúan en el caso de las bases y hacen recomendaciones, aprobar, no aprobar, precisar, o a veces dicen está todo bien y simplemente se llega a la reunión y si hay observaciones pues se presentan y se aprueba con recomendación de incorporación. Si no hay observaciones, que reitero, no es que en ese momento se analiza, ya en los días previos que se repartió la carpeta y se tienen los recaudos, los técnicos hacen las valoraciones y si tienen observaciones en la reunión del Consejo Directivo es que se hacen conocer. No es que allí recién se conoce el tema y allí recién se empieza a leer las bases, son documentos un tanto complejos. Presidenta, ¿quién hace las bases de las bases? Como Proinversión ya he desarrollado una buena cantidad de proyectos. Lo que entiendo hacen, yo nunca he elaborado bases en Proinversión, es que toman las bases de estructuras parecidas y lo que hacen son las adaptaciones correspondientes. ¿Pero qué bases de estructuras parecidas puede tener la Interoceánica del Sur, por ejemplo? ¿Con qué? ¿Con qué se basa? ¿En qué se inspira? Como comentaba, el contenido de las bases el contenido de las bases es los elementos que van a guiar el proceso administrativo del concurso. Entonces, establece lo esencial, requisitos de precalificación, establece la fórmula de adjudicación, o sea, concursar por menor tarifa, por mayor pago al Estado. ¿Quién establece eso? El comité especial. El comité especial con sus asesores, sus técnicos. ¿Y los precios referenciales? Para la definición de los precios referenciales, lo que suele hacerse es se contrata a una empresa especializada, un banco de inversión, no siempre es un banco de inversión, que hace los cálculos. Cuando se requiere hacer estudios técnicos, también se hacen estudios técnicos y esos cálculos son los que se alcanzan y se sustentan al comité especial, que puede rechazar o aceptar eso previa verificación de los técnicos con los que cuentan para hacer una valoración del trabajo realizado. ¿Y quién decide que es prioridad sacar un concurso y las bases de una obra como la Interoceánica del Sur, por ejemplo? ¿Quién dice que es prioritario, que hay que hacerlo? ¿Por qué del sur? ¿Por qué no en el norte? ¿Por qué no en el centro? ¿Por qué no en la frontera de Puno? ¿Por qué no una carretera, pues, la carretera central? ¿Quién decide eso? Cada sector prioriza. ¿Quién es cada sector? En el caso de carreteras, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el caso de presas. ¿Hay comunicación del Ministerio de Transportes diciéndole que hagan ustedes las bases para ese concurso? El Ministro de Transportes y Comunicaciones es quien solicita que se incorpore a Proinversión. Y Proinversión decide incorporar o no. Y no es que incorpora, allí sí, pero, a ver, estudios. Pero sí. perdón, el Ministerio de Transportes les avisa a ustedes o les comunica a ustedes que es necesario hacer unas bases o un concurso para una carretera en el sur. ¿Le dice una o le dice 10 necesita el Perú, 20 necesita el Perú? ¿O le dice esa específicamente, esa queremos que usted haga una base porque esa la necesitamos mañana? ¿Eso se dijo?
Efectivamente es una por una. El ministerio dice, quiero que incorporen esta se incorpora y se empieza a trabajar. Puede ser que pida que se incorporen 2 carreteras, 3 carreteras. Y el ministerio les dijo la IRSA Sur, no le dijo la carretera central, no le dijo la Libertadores, no le dijo ni otra carretera, le dijo la del Sur, le dijo. O sea, fue direccionado el pedido. Presidenta, por su intermedio, disculpe, estaba estableciendo el diálogo. Tendría que revisarlo, pero al momento en que se incorporó el IRSA Sur, ya se tenía incorporado la carretera central, está incorporada otras vías, no se trabajaba solo esa del MTC en ese momento. ¿Por qué le dieron prioridad a IRSA Sur y no a la carretera central, por ejemplo? En cada caso, los plazos, que eso es parte del plan de promoción y los cronogramas, dependen de la disponibilidad de estudios, depende de las dificultades que tengan en concreto cada proyecto. Es algo que valora el comité. Señor Cornejo, está de acuerdo, pero usted comprenderá que la oficina de proinversión es una sola. Los técnicos o los funcionarios son uno solo. No pueden hacer 2, 3 o 4 cosas a la vez. Entonces, si les dicen, haz la del sur o haz la del centro, ¿por qué hacen la del sur y no la del centro? Por ejemplo, ¿por qué le dan prioridad y sacan toda la del sur y las otras las dejan de lado? ¿Por qué? ¿Porque hubo un direccionamiento político? ¿Porque hubo un pedido político? ¿O porque fue el interés de ustedes de simpatías personales hacia Madre de Dios? No sé, algo que se me pueda ocurrir. ¿Por qué esa prioridad? Los cronogramas, que en todo caso son los que revelan las prioridades, son elaborados por los comités especiales. ¿Por el comité especial? Sí. O sea, no es una decisión del gobierno de un ministro. No es una decisión del presidente de la República. ¿Quién nombra ese comité especial? ¿Con qué criterio el comité especial decide hacer una carretera antes que la otra? ¿Con qué criterio? ¿O no es un parte de un programa del gobierno? O sea, usted quiere decir que 3 señores burócratas del comité especial deciden hacer una carretera de esa naturaleza y el gobierno no sabe nada y el gobierno es espectador. ¿Dónde están los programas de gobierno? ¿Dónde están los ofrecimientos de campaña? ¿Dónde están la estructura del Estado, las necesidades del Estado? O sea, cualquier funcionario 3 puede decidir mañana hacer una hidroeléctrica en Chumbivilcas. No puedes. O sea, ¿quién decide eso? Señora Presidenta, 2 temas, 3 en realidad. El primero es, para que Proinversión se aboque a un proyecto, tiene que haber sido solicitado por el ministerio correspondiente. Si el ministerio no lo solicita, Proinversión no puede hacer absolutamente nada. Ese es el primer nivel de prioridad. El segundo es quien elabora el plan de promoción, quien elabora el cronograma, que en todo caso implícitamente da las prioridades sujeto a las dificultades que tiene el proyecto, es el comité. Pero también mencioné que hay decisiones que tienen que ser ratificadas por el Consejo Directivo, es decir, por los ministros. Y uno de esos son los cronogramas. Los cronogramas siempre van a los ministros. Los ministros pueden ratificar o pueden negar lo que es en realidad una propuesta por parte del comité. Entonces, en respuesta a la pregunta del señor congresista, quien finalmente establece las prioridades de acuerdo a los cronogramas y a la información que es alcanzada y, por supuesto, las prioridades que bien menciona el señor congresista, es el Consejo Directivo en última instancia. O sea, los ministros nombrados por el presidente de la República. Así es, señor congresista, por intermedio de la presidenta. Congresista García Belaunte, le preguntábamos por las bases y el tiempo que tomó decidir. ¿Qué tiempo tomó decidir? Como le digo, como las bases ya han sido revisadas por los asesores en días previos que tienen el documento, normalmente el tema de bases, salvo que existan observaciones, porque puede ser que sean aleatorias observaciones. Por supuesto, ¿qué tiempo tomó? En este caso, tendría que revisar específicamente, pero yo imagino que fue un tema rápido, se presentó. En términos de estándar, ¿qué sería? Media hora. Se hacen las presentaciones, se hacen preguntas, los plazos que están previendo aquí. Eso es lo que normalmente se hace en unas bases complejas, digamos, en términos generales. Sí. ¿En algún momento le preocupó o verificó la corrección del cálculo del costo del proyecto? Por supuesto, un proyecto de este tamaño, y por ello, reitero, es que se procedió a contratar a una empresa especializada, digamos que sea confiable, para que haga un estudio, y por ello es que no se avanzó en el proceso mayormente, sino hasta que esta empresa especializada pudo poner números a disposición de Proinversión, y en particular el Consejo Directivo. Ya entonces yo no estaba en la... ¿Tenía conocimiento que el ducto de Camisea tuvo un costo mucho menor del calculado para el proyecto del gasoducto? Señora Presidenta, como he comentado, yo no conocí las conclusiones de Wood Mackenzie. ¿No? ¿Hasta ahora? Mientras estuve allí no se había hecho y luego no me ha interesado, no era un proyecto en el que particularmente... ¿Hasta ahora no se ha interesado?
En el proyecto este gasoducto no me he metido en los detalles. Ni siquiera por estar, por tener que asistir a esta comisión, por ser un proyecto que está cuestionado por hechos de corrupción. Pero son actuaciones, señora presidenta, Por ser un ulteriores. académico. Hay muchos proyectos, doctora. Efectivamente, no he revisado. Si tengo que hacer un mea culpa porque no me intereso por todos los proyectos que salen, pues efectivamente no es un tema que haya priorizado. Como ministro de la cartera de Vivienda, ¿quizá le preocupó que el Estado garantizara el ingreso de la concesionaria? Cuando el Estado garantiza ingresos, efectivamente toma un riesgo. Toma el riesgo de tener que sacrificar otros usos del dinero para este propósito. Pero por otro lado, tiene el beneficio de que al asegurarse ingresos, el costo de financiamiento sea más bajo y eso debe reflejarse en una tarifa más baja. Ahora, en concreto, ¿estaba usted seguro, en todo caso, le complemento mi pregunta, dígame. ¿o estaba usted seguro de que el consumo del gas estaba asegurado? Nuevamente, esos son temas que tenían que elucidarse a través de los estudios respectivos. Durante el tiempo que me tocaba estar allí en responsabilidad, estos estudios estaban en desarrollo, por tanto no llegué a tener elementos que me pudieran hacer un juicio con relación a la pregunta que usted me hace, presidenta. Me llama la atención por qué se aprobaron las bases y luego se escuchó a la empresa asesora Wood Mackenzie y a las empresas interesadas. Las bases lo que definen son las reglas, no hace las precisiones sobre los números ni sobre los sustentos, eso se hace posteriormente, son las reglas del proceso. ¿Esa es la razón por la cual primero se hacen las bases y después se escucha a la empresa asesora? Sí, porque para efectos de iniciar el proceso se necesita tener unas bases. Un aspecto muy importante de cualquier proyecto es su costo. ¿Usted estuvo conforme con el costo informado por las áreas técnicas? Lo que informaron las áreas técnicas son costos generales que están sujetos a ser validados a través de estudios de profundidad, que son los estudios que se contrataron y que, como comenté ya previamente, yo me retiré del Consejo Directivo, no llegué a conocer esos estudios. Pero tuvo oportunidad de escuchar a los representantes de Wood Mackenzie. Sí, hubo algunas presentaciones. Hasta en 2 oportunidades, de acuerdo a la investigación que hemos hecho. Efectivamente. También escuchó a los técnicos de Proinversión en varias oportunidades. Así es. ¿Se interesó sobre la corrección del cálculo del costo del proyecto después de haber escuchado por lo menos 2 veces a Wood Mackenzie y además a los técnicos de Proinversión? Sí, y la preocupación, y ese es un tema que sí tengo claro, es que Wood Mackenzie hacía mucho énfasis en el sentido de que no podía dar números mientras no culminara sus estudios. Lo cual en verdad yo valoraba como una posición seria de la consultora, porque efectivamente, o sea, uno está avanzando y dice, bueno, pero precíseme, bueno, nos daban alcances, pero no precisiones como las que usted está refiriendo. No, presidenta. Sí, congresista ¿Cuánto García cobró y quién le pagó a Wood Mackenzie? Presidenta, por su intermedio. No tengo el número acá, lo voy a alcanzar, y lo pagó Proinversión. Contrató por inversión. Fue contratado por inversión, ¿no? Sí. ¿Y cómo escogieron a Wood Mackenzie? ¿Debido a qué selección? ¿A qué criterio para la selección? Sí, fue una solicitud del comité especial que hizo una valoración de las empresas que tenían experiencia en este tipo de proyectos y recomendó que se les contrate. ¿A esa sola o recomendó a otras más? Es una contratación directa, solo a esa, a Wood Mackenzie. Directa, o sea, a dedo también. Todo es dedo acá, todo es dedo. Usted sale de Proinversión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fui designado presidente del Consejo de Ministros. En su calidad de ministro y miembro del Consejo de Ministros, ¿se llegó a deliberar el tema del proyecto del gasoducto en el Consejo de Ministros? En el Consejo de Ministros es posible que se haya informado sobre el tema, no puedo hacer presión, tendría que buscar referencias a ello, pero que se haya decidido en Consejo de Ministros sobre el concurso no correspondía. ¿Se llegó a deliberar en alguna vez en...? Permítame revisar, no he revisado Porque no le pregunté actas. si correspondía o no correspondía, Sí, sino claro. si se deliberó o no se deliberó. Voy a informar a la comisión, voy a revisar las actas del Consejo de Ministros.
Vamos en todo caso a pedirle que usted nos alcance las actas en las cuales se habría tratado el tema. Vamos a suspender la sesión hasta las 5:30 de la tarde, en la que la reanudamos en la sala 2 de este mismo edificio, agradeciéndoles a los señores congresistas por la dedicación que le están dando a este tema. Estamos en sesión permanente y eso nos permite poder continuar, dado que todavía tenemos pendiente el tema de línea amarilla y tenemos otro invitado que prefirió continuar en el día de hoy. Suspendemos la sesión. Bien, amigos, entonces, tal como lo hemos escuchado, la sesión permanente en la que se encuentra la comisión Lavajato implica que pueda retomarse esta suspensión a la que ha hecho alusión la presidenta Rosa Bartra y que pueda, como les repito, retomarse la lista de invitados en los próximos minutos. Así que vamos a estar atentos porque parece que es a las 5:30 de esta tarde en la sala número 2 la continuación del rol de invitados que estaban previstos para la sesión, que se ha extendido, como todos ustedes han podido notar. Así que vamos a regresar a esa hora en directo y mientras tanto hacemos una breve pausa.